Llegó el momento de que tenemos que hablar de sexo, porque hoy es viernes a la tarde y da en este horario para hablar de sexo. Fede Andrek, ¿cómo andás? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola Ricky, buenas tardes, ¿cómo estás? Y da Bien. el tiempo, la hora, el clima, todo para hablar de sexo. Qué lindo. Y también Las dan tardes otoñales. la pregunta que por allí hace la gente, ¿no? Nos habíamos quedado con el tema pendiente del sexo en el embarazo. Así que nos metemos ahí de lleno. Sexualidad en el embarazo y el puerperio. Perdón si estoy mirando por el costado, el gato se atacó. Sepan que estoy en casa, cosas que pasan. Está bien, estamos en vivo y en Eh, cama. Estamos en vivo y en cada que se le va a hacer, es así la vida misma. Bueno, así es la vida misma, tiene que ver un poco esto, la sexualidad y el embarazo. Creo que lo decía la última vez, es en base a esta temática de esta columna a una consulta de oyentes y de algunos consultantes también, eh, en donde por ahí en particular es un jefe, ayúdame porque la sexualidad está en cualquiera, ¿viste? Como en cualquier otro plano. Entonces es un ¿En poco, cualquiera en qué sentido? ¿Que se apaga? ¿Hay muchas consultas de que se apaga la sexualidad en el embarazo? ¿O qué? claro, como que el interés pasa, el interés sexual, el deseo sexual Sí. a estar en un décimo plano, ¿no? Como Ah, mira, enterradísimo. Entonces, bueno, por lo menos son las consultas que recibo. está Desde bien. ahí, o desde ahí vamos a empezar a hablar hoy, este temita por lo menos. Eh, Como algo general, digamos, un spoiler alert, podemos hablar de muchas cosas generales, algunas tomar ejemplos bien particulares, pero como en todas las columnas, saber que más allá de los cambios biológicos generales, hormonales y también cambios psicológicos obvios, la sexualidad de cada persona y de cada dupla, en este caso, eh, es particular. Entonces, también un poco la sexualidad y las modificaciones que atraviesan, no es que aparezcan de la nada, ni que, bueno, está dictado cual un dogma, una bajada de, la sexualidad durante el embarazo o el puerperio van por acá, sino que como cualquier crisis, como cualquier cambio o algo que nos viene a zarandear mucho en la forma en la que estamos viviendo, eh, va a mover esas estructuras que ya traemos, ¿no? Entonces, lo que está piola fijar es, che, ¿de dónde venimos? Como dupla, si es que es una dupla, y en lo individual, ¿qué lugar viene ocupando mi sexualidad y cómo venimos, ¿no? Jugando a este juego. En general, lo que suele pasar durante, repito, el embarazo y el puerperio en orden a la sexualidad es que hay una baja, digamos, en el interés y también muchísimos tabúes o poca información o mitos en orden a qué se puede hacer, qué no se puede hacer, miedos en orden a conocer un poco más, un poco menos la anatomía de las personas con vulva, de las personas con pene. Entonces eso hace que, che, se puede, no se puede, hasta dónde, hasta qué mes, che, pero no corre riesgo tal cosa o tal otra. Entonces, cuando ya estamos hablando de estos mitos y insinuando estas prácticas, hay como un gran parangón de, bueno, parecería que solamente estamos hablando de sexualidad en esta etapa de la vida eh, con un fin penetrativo, ¿no? Como si la única sexualidad que tuviera lugar fuera el acto de la penetración en una pareja hetero, en una pareja de una persona peneportante y una persona gestante. Eh, entonces ahí, digamos, un gran llamado. Si la única sexualidad que estamos, digamos, viviendo o dándole exclusividad es al coito, a la penetración, bueno, claro, claramente en realidad solamente ese tipo de sexualidad o de sexo mal dicho, eh, y va a sufrir un montón de variantes probablemente. Y porque hay un cuerpo que se va modificando, ganas que van apareciendo, modificaciones del esquema corporal, sobre todo, digamos, en cómo se autopercibe el cuerpo de la persona que está gestando, que van haciendo, digamos, ¿no? Que, bueno, justamente lo que hablaba hasta recién, que la forma de vivenciar mi sexualidad y cómo me voy encontrando o desencontrando, bueno, muy distinto si la sexualidad la empezamos como mucho venimos arengando en las columnas, pudiendo vivenciar desde otros lugares, ¿no? Lo que tiene que ver con la ternura, las caricias, los cuidados, los Claro. mimos, bueno, un montón de otras lógicas en orden a la sexualidad. Bueno, claro, todo eso sigue teniendo lugar.
Fede, tiene que ver, hablabas un poco de lo físico, ¿hay alguna baja de la libido? Bueno, no todos los casos son iguales, yo tenía como comprendido como que siempre había tal vez un mayor deseo, pero sí esto de la ignorancia desde la penetración, sí, no, hasta qué mes, en qué momento. Eh, Obviamente hay muchos mitos dando vueltas, como decías vos, pero aquellos primerizos seguramente, o aquellos sin experiencia también, o que te van a consultar, te preguntan, me imagino, todo lo que venís hablando, pero también desde lo físico en la mujer, ¿qué le sucede? ¿Le pasa esto de la baja de la libido directamente? Bien. A ver, justamente hablando de casos particulares, ¿no? Pero, perdón, hablando de casos generales y no particulares, en esto Generales, siempre sí. es súper interesante el control médico, súper interesante, no, importante y eh, primario, digamos, atender los controles médicos, los controles ginecológicos y aquellos, digamos, obstétricos que nos van a ir ayudando a decir, bueno, eh, cuáles son los cuidados que hay que tener en orden, Claro, digamos, al supongamos un proceso caso de normal, gestación. ¿no? Porque, Pero claro, a supongamos un veces proceso en hay donde mujeres no hay que les ninguna complicación. claro. Claro, en un proceso en el que no hay ninguna complicación, digamos, y todo se va desarrollando de forma esperable, eh, justamente la buena comunicación, la asertividad sexual y todo esto que ayude, digamos, a promover la salud del cuerpo y en esto la salud sexual es muy bienvenido, ¿no? Entonces, en cualquiera de los meses durante todo el embarazo, eh, me animo acá de correrme de rol, digamos, pero suelen promover también los médicos que la actividad sexual es súper bienvenida, ¿no? Porque, bueno, va ayudando no solamente a la comunicación y al buen estar en la dinámica del vínculo, sino Ujú. también, digamos, a nivel físico, las hormonas que se van liberando, los procesos de bienestar ayudan, ¿sí? O van a seguir ayudando en el proceso del embarazo. Ahora bien, justamente esto mismo cambia en el periodo de puerperio. ¿Cuál es el periodo del puerperio? Me cuesta un montón las sílabas. Dale, Eh, sí. Son esos días o meses posteriores a el nacimiento, ¿sí? Durante el periodo de parto, en que el cuerpo de la persona gestante va a sufrir modificaciones en su fisiología y en su anatomía en orden a volver, digamos, al estado anterior, y también, Ujú. que no es menor, a un profundo cambio psicológico en orden a la vivencia del cuerpo y la vivencia en algunos manuales o escritos está como nomenclado como esta experiencia de fusión entre el bebé y la madre que deja de existir. Entonces también es todo un reacomodamiento vivencial en orden eh, a la vivencia del cuerpo, la vivencia, digamos, del nuevo integrante de esa familia en ese caso. Entonces, hay mucho proceso, en realidad, en ese proceso hay muchas cosas a reacomodar. A nivel biológico, a nivel hormonal, sí es verdad que las hormonas dando vuelta, la prolactina en orden a la producción de leche, los estrógenos, la progesterona, hacen o podrían hacer que haya una baja en la libido, mismo también en la reacomodación de los tiempos, el sueño, los cuidados. Ujú. Bueno, hay que ver, digamos, cómo fue ese proceso de parto en orden a eh, las intervenciones que pudo haber tenido ese cuerpo, hacen Claro. que Si fue probablemente la una, incomodidad, el dolor, el cansancio hagan que esa libido baje. Entonces, que claro, haya si menos fue interés. una cesárea, Por obviamente ejemplo, el cuerpo también tiene su tiempo de recuperación, un parto normal, bueno, un poco tal vez más rápido, pero para la mujer hay cambios. Creo que también hay algo distinto o que se habla poco que a lo mejor al hombre le cuesta un poco más la conexión porque no lo llevó durante esos 9 meses en su vientre, pero sí a la mujer de la conexión de hay alguien nuevo ahí, ¿no? Y más importante que uno mismo. Entonces, también obviamente la atención va a estar en esa nueva persona, ¿no? claro, entonces por eso decía esto, como bueno, la dinámica de la pareja
empieza a cambiar, hay que ver, lo estamos hablando en un proceso de padres primerizos, no padres primerizos, pero también, digamos, bueno, cómo está constituida la familia, cómo es la dinámica. eh, Ujú. y esto hace que también haya que mirar, digamos, bueno, cómo es la redistribución o cómo, o quién se va encargando de las tareas de cuidado, quién es o quiénes son los que están interviniendo, cómo es esa dinámica, y esto hace que, bueno, se interrumpa como eh, que ese vínculo de solo Sí, pareja, por así decirlo, pasa a ser un vínculo también de padres. Entonces, bueno, cómo claro. cuidar de uno sin descuidar Cansancio, del otro. poco dormir. Ah, sí, hay muchas cosas ¿Te, ahí en te, juego. te suena? Me suena. Pero claro, bueno, a veces se hace cargo solamente la mujer y a veces hay una buena colaboración de la pareja también, ¿eh? Y eso también hay que mencionarlo porque a veces capaz que el hombre se desentiende y después, claro, obviamente, a la hora de pedir sexo o de querer tener una relación sexual con su pareja, hay muchas cosas que no las tiene en cuenta, ¿no? Y es un poco egoísta. Por eso decía, Claro, depende de cómo es esa pareja, ¿no? tal cual, digamos. Hay un cuerpo que no fue intervenido, digamos, entonces, o que no sufrió determinadas modificaciones y demás. Tal cual, desde ahí puede haber un no entendimiento o una no comprensión. También desde la Un dinámica social, egoísmo en orden a, bueno, si hay que volver a trabajar más temprano. también. Digo, hay como una dinámica social de la vida que sigue como si nada hubiera pasado, o que obliga un poco a eso, en orden a, bueno, menos días de pedido, tenés que volver a trabajar, hay exigencias iguales, Sí, el también. interés y las ganas tal vez de estar en la casa y cuidando del crío y no poder hacerlo. Bueno, hay un montón de movimientos, el cansancio, una redistribución, eh, que está bueno mirar de nuevo lo mismo, cómo venía antes eso, cómo nos volvemos a encontrar. Algunas autoras sobre todo van a decir que les resulta mucho más erótico que el compañero varón, hablando de parejas heterosexuales, esté ayudando, o erogeniza más, que el compañero varón esté ayudando en las tareas de cuidado que cualquier otra cosa que puedan hacer. Eh, Es que claro, creo que en en- un punto, Fede, me parece que es esta conexión de la que hablamos siempre y que hablabas al principio, ¿no? De a veces se piensa solamente en el sexo con penetración y, y no tiene por qué haberlo, ¿no? Y más después de, no sé, de que haya nacido un hijo y puede haber otra conexión, puede haber un poco más de amorosidad y no solamente sexo, puede haber un sexo que no tenga penetración, esa conexión que hace también en la relación, ¿no? Que Ujú, seguramente ahonda en que después, obviamente, se termine dando directamente naturalmente, ¿no? tal cual. En orden, por ahí, Sin tanto mecanismo. al sexo sí con penetración o ese tipo de prácticas, sí tener en cuenta que en ese periodo hay una baja en la lubricación de la vagina, hay un afinamiento, digamos, también de las paredes, lo cual suele Ujú. suceder que al no haber buena lubricación, al no haber engrosamiento, digamos, en las paredes vaginales, deja como secuelas muchas veces que ese tipo de prácticas no sea placentera, ya sea por dolor, por no lubricación, entonces, o por incomodidad, o por otras partes del cuerpo, en orden a la versión de la prolactina, suelen doler Ujú. las mamas, entonces hay como prácticas que está buena tener cuidado, y en esto va, en orden al diálogo, digamos, en la pareja y en los acuerdos, a decir, bueno, hay determinadas zonas del cuerpo, hay determinadas prácticas que van a estar o no van a estar habilitadas, o que vamos a necesitar de, por ejemplo, nunca usamos lubricante, pero bueno, en esta época es súper interesante que lo empecemos a incorporar como un juego, porque hay algo biológico que todavía se está acomodando, que entonces no estoy lubricando como lubricaba antes, si era el caso. Entonces, bueno, vamos a estar necesitando ese tipo de ayuda. Más allá de que hay zonas del cuerpo que pueden doler, que pueden estar más cómodas o menos cómodas. Pero como hablabas recién, eso es un tipo de sexualidad que en general en los estudios, y acá hablo desde ese lugar porque es el que me queda más cómodo, si dividimos, digamos, el año en 3 trimestres, en el primer trimestre, eh, los estudios, digamos, de seguimiento de duplas heterosexuales hablan de que en el primer trimestre es muy poco el porcentaje de duplas que se animan a volver a tener o que tienen la disponibilidad, el deseo sexual, el tiempo, las ganas de empezar a tener relaciones con penetración. Ya en el segundo trimestre, es decir, cuarto, quinto, sexto mes, ya hay una suba bastante interesante del orden de los
20, 30, casi 40% de duplas que se animan, ¿sí? Y ya hacia el tercer trimestre hay como un 97%, por no decir casi todos, dicen las investigaciones, que ya se animan, digamos, en orden a, bueno, ya hay algo de... Está hecho el estudio en parejas, en padres primerizos. Bueno, hay Ujú. algo del orden que ya está sucediendo, bueno, ya hay una dinámica en la casa, digamos, en la que nos vamos acostumbrando, va todo medianamente en lo esperable, los cuerpos, digamos, ya se empiezan a encontrar de nuevo, ya empieza a existir una erótica, digamos, en lo individual y también en lo vincular, que ya hace que nos relajemos, entonces del noveno mes en adelante, en esos casos, digamos, por lo menos esperables, bueno, ya funciona todo bien. Pero esos son como las principales eh, cositas a tener en cuenta en orden a la lubricación, el dolor, la comunicación, eh, que en general aconsejamos, ¿sí? Eh, para este periodo puntualmente, digamos, el puerperio, cómo es interesante, digamos, volver a tener la sexualidad, digamos, ¿no? En orden a esto de correr mitos, tabúes, de que sí, de que no, de la famosa cuarentena, de que no se puede hacer nada, entonces, ¿por qué guarda? ¿No? Como, bueno, cada persona es un mundo, cada pareja es un universo, entonces por ahí ir escuchando o atendiendo a de dónde venimos, cómo estamos ahora y cómo nos queremos acompañar. Sobre todo rompiendo esto de que la sexualidad no es solamente la penetración, ¿sí? Y que hay muchas otras formas de demostrarnos, ¿sí? Ese querernos, ese acompañarnos, ese estar presentes, tal vez desde otras formas, hasta que esa manera en particular que tengamos ganas esté más habilitada, sea más amable, sea más placentera, nos sirva mucho más para manifestar eso que queremos en el vínculo, ¿no? Ese diálogo más amoroso. Fede, gracias como siempre por esta charla y también por esto final, ¿no? Un poco de volver a la charla, a la comunicación entre la pareja, a decir lo que le gusta, lo que no le gusta, o a plantear los problemas, pero desde la amorosidad me parece lo más enriquecedor, ¿no? Para las partes en este caso. Así que gracias, Fede, por estas columnas, este ratito. Gracias, querido. Nos vemos el viernes que viene. Un abrazo grande. Dale, ¿hay algún tema por ahí de la audiencia o no? Eso No, iba a todavía decir. nada. Todavía nada, así que por favor escriban, manden ahí y si no, sorprendemos el viernes que viene. ¿Vale? Dale, gracias, Fede. Buen fin Un de. abrazo. Gracias.